le conté que los colegas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad han publicado esta mañana un reportaje que, bueno, pues es importante sin duda porque tiene que ver con el asunto de Pegasus. El dueño legal de Grupo Tech Bull SADCB, la empresa intermediaria mexicana que vendió a la PGR el malware espía Pegasus en $52 millones, vive en un asentamiento irregular ubicado en una barranca. Es parte de esta investigación que han hecho nuestros colegas. Hoy lo publica el diario El Universal, como se lo comenté más temprano, y bueno, pues tanto Daniel Izárraga como Valeria Durán y Raúl Olmos pues se dieron la tarea precisamente de identificar dónde estaba esta empresa, al otro lado de una cañada, y todo lo que representa pues esta investigación que va siguiendo de cerca la manera en que fue adquirido por parte de la PGR este malware Pegasus, que bueno, pues ha tomado notoriedad a raíz de que The New York Times publicó la investigación realizada por Artículo 19, por RTSD, por SocialTIC y la colaboración científica de la Universidad de Toronto en Canadá. Bueno, todo esto que nos ha dado cuenta de cómo el gobierno mexicano que ha adquirido este Pegasus, no solamente la PGR, sino el Ejército Mexicano y el CISEN, tal como lo mostró aquí nuestra Unidad de Investigaciones Especiales, que nos mostró las facturas de cómo el Ejército y el CISEN y la PGR le pagaron a pues los desarrolladores de este sistema, cuestiones de mantenimiento y de ampliación del propio sistema de espionaje. Existe el contrato de la PGR de la adquisición, pero también existe lo que habla de que el Ejército y el CISEN están relacionados con Pegasus, aunque no tenemos los contratos de compraventa del Ejército y del CISEN, sí tenemos las facturas de adquisiciones posteriores, con lo cual se demuestra que tienen Pegasus. Dicho lo anterior, esta investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, hecha por Izárraga, Durán y Olmos, es importante porque nos habla, en el caso de la PGR, de cómo fueron las cosas precisamente en la propia adquisición. Y eso nos conduce a territorios muy delicados. Yo le aprecio mucho, como siempre, a mi muy querido Daniel Izárraga, que estés en la línea telefónica, Daniel, para hablar de esto que publican el día de hoy en la mañana. Buenos días y bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y a todo tu auditorio. Igualmente, Daniel. Bueno, pues cuéntame, ¿qué se encontraron? ¿Cuál es el meollo del asunto acá? Pues mira, como lo estabas apuntando, independientemente del tema de gobierno espía, de cuál es la instancia que pinchó los teléfonos, por llamarlo de alguna manera, o que intervino los teléfonos tanto de periodistas como de activistas, aquí hay algo muy interesante, es decir, la Procuraduría General de la República, durante la gestión de Jesús Murillo Caram, compró este sistema Pegasus a una empresa, por decirlo menos, absolutamente irregular. Es decir, no solamente es una empresa fachada, sino que además está encabezada por dos prestanombres. ¿Y por qué lo decimos prestanombres, como lo publicamos ahora en el Universal? Pues porque lo puedo resumir en unas líneas, Carmen. Son jóvenes de menores de 30 años, que no tienen ninguna experiencia empresarial, que nunca han tenido nada que ver con la seguridad nacional y que viven en una barranca por la colonia, los alrededores de la zona de Mixcoac, y que, bueno, no tienen ningún antecedente de esto. La empresa prácticamente desapareció después de hacer la venta a la PGR. Anteriormente habíamos publicado con la revista Proceso que esta empresa se dice en correos de Wikileaks que es parte de Balam Seguridad. Entonces, pues esta es parte de la pista que hemos seguido. Nosotros pudimos hablar ya con Rodrigo Ruiz, que es el dueño de Balam, y aunque después no quiso una entrevista grabada, primero rechazó que él fuera el dueño de Tech Público, que habían usado sus datos, pero el joven Cayetano, que entrevistamos en las barrancas de Mixcoac, pues simplemente lo contradice y dice que él no sabe nada. Se puso muy nervioso y creo que por ahí su equipo preparó algún baile cuando Valeria Durán lo entrevistó en las calles ahí de la colonia Mixcoac, la zona de Mixcoac, perdón. Tenemos, Daniel. ¿Sí? Sí, aquí lo tenemos. No sé
sepas que este software se utilizó para espiar a periodistas, activistas sociales, etcétera, y que fue una nota que se publicó en New York Times. Entonces esto se ha vuelto un asunto internacional que en algún momento, no te digo cuándo, pero en algún momento van a volver a verte tú. Sí, entonces, a lo mejor como ustedes van a venir, los míos los voy a comentar. O sea, sí, que pero yo el problema es que nosotros somos periodistas, pero imagínate que una autoridad llegue y te diga, a ver, ¿dónde están que necesitan 30 millones de dólares? ¿Dónde están? ¿Dónde los justifican? Por eso, yo no tengo nada que ver, le comento, pues yo no me preocupo de eso, por favor, sabes que es por un eso, problema, por eso le digo, pues yo no tengo ningún problema. Grave. Por eso yo no tengo ningún problema. ¿Por qué fiscal? Es que el comento, soy contador, si hizo la venta, si la empresa declaró los impuestos, yo no veo ningún, ya que el software se haya usado para otra cosa. Sí se declararon los impuestos. No sé, yo soy contador, pues yo digo, si se vendió, esa empresa tuvo que declarar sus impuestos, y si se declaró sus impuestos, o sea, ¿cómo dices tú? Es un problema fiscal, o sea, yo no veo. ¿Y tú qué utilidad recibiste? No, le digo yo no, porque yo ya no sabía nada de eso. Bueno, pero eso te va a cuestionar la autoridad. Por eso, y ahí ya que vean a la empresa, que me sigan a la empresa, o sea, a mí que... Bueno, digo, el personal a mí, yo si la empresa tuvo utilidad, eso pues ya que me sigan a la empresa. O sea, yo como todo, pues la empresa es la que tiene ahí el dinero. Eres dueño de 2013 a 2015, a 2014, un año. En ese año, ¿quién era el encargado de las ventas? No teníamos, estábamos apenas empezando, o sea, le digo, porque éramos personas, estábamos empezando apenas. O sea, ¿no vendieron nada? Pues, ¿qué es esto, Daniel Izárraga? Pues imagínate, la persona que vendió, este empresario que obtuvo un contrato por 32 millones de dólares, lo subrayo, con la Procuraduría General de la República, pues ahí se ve en el video, Carmen, anda a pie, y no solamente anda a pie, sino que además fue caminando ahí presuroso, un tanto tratando de evitar la entrevista rumbo al autobús, iba a tomar un autobús que lo llevara a su trabajo, no nos quiso decir dónde trabajaba, exactamente el lugar, pero nos dijo que él era contador y que trabajaba en un despacho, que él había vendido sus acciones, cosa que es falso. En el registro público de la propiedad solo dice que dejó de ser el administrador, no que hubiese vendido sus acciones. Y sobre el socio, pues se le ha borrado la memoria, no se acuerda quién es, dónde está, hace muchos años que no lo ve, a pesar de que es su vecino de la colonia contigua. El vecino, por cierto, vive en una zona donde se rentan habitaciones para personas solteras, podríamos llamarlo así de alguna manera, en 4,000 pesos, una zona también popular. Evidentemente esta persona ya no está ahí, y ahí está el otro socio de TechBull, insisto, de 32 millones de dólares. Hay otra parte donde se nota muy nervioso, Carmen, si quieres podemos escuchar la otra parte, me parece que tu equipo la tiene lista. Sí, adelante. Oye, entonces, ¿la gente de Balam la conoce? No, digo, cuando era fundé, no sé, no hizo Balam. ¿Y a Rodrigo Ruiz? ¿No lo ubicas tampoco? No. Platicamos con Rodrigo Ruiz y nos decía que él sí tuvo tratos comerciales con TechBull. Él es el dueño de Balam. Y él nos dijo que sí, él tenía esos tratos comerciales, que de hecho nos conocía y había encontrado cámaras de seguridad. Pues a lo mejor digo, a lo mejor fue, pero ya con nosotros. Ahí está la parte, Daniel Izárraga, que Así mencionabas. es, exactamente, Carmen. Nosotros pudimos hablar con Rodrigo, precisamente el dueño de Balam. Había mandado algunas cartas, algunas te mandó a ti también, diciendo que él no tenía nada que ver. Cuando le dijimos que cuál era su relación con TechBull, porque así aparecía en Wikileaks, nos dijo literal que le habían robado sus datos, que incluso podía demandar y que no tenía absolutamente ninguna relación, pero que sí los conocía porque alguna vez les había vendido algunas cámaras de seguridad. Este muchacho se escucha cuando lo interroga mi colega Raúl Olmos, mi compañero Raúl Olmos, él responde pues que no se acuerda, pero se sorprende mucho cuando se le menciona el nombre del otro empresario, el que se dice que es el verdadero dueño, y bueno, es cuando aprieta un poco el paso para tratar de irse y decir que tiene que ir a trabajar en una oficina en Santa Fe, fue lo único que nos dijo. Desde luego este muchacho, que pudo haber sido un gran empresario, insisto, ni siquiera es dueño de otra empresa, trabaja en una oficina. Y bueno, evidentemente, independientemente, Carmen, del tema del espionaje, como te decía al principio, pues está de por medio aquí una compra, por decirlo menos, absolutamente irregular. Cuando el contrato está firmado por Tomás Perón, entonces, bueno, aquí le compraron esto, aquí en manos de quién dejan la seguridad nacional, porque, bueno, es obvio que eso es absolutamente un par de prestanombres.
Pues qué tremendo, porque es otra vertiente de la información Pegasus. Tienes toda la razón. Lo que ha atrapado la atención desde que publicó The New York Times es el acto de los espionajes, el espionaje en contra de periodistas y de activistas y de gente que ya está identificada como tú y yo, por ejemplo. Ese es el punto inicial de esta historia de Pegasus, pero ahora está pues ampliándose la investigación con ustedes de las otras cuestiones que también tienen que ser esclarecidas, no solamente cómo usó indebidamente las personas responsables de este sistema Pegasus en contra de periodistas y activistas, sino cómo lo compraron, que ese es el otro ángulo que ahora ustedes están poniendo aquí y no queda absolutamente claro por qué una empresa que era propiedad de esta persona que tuvo un contrato de $32 millones, que desde luego él dice yo no recibí de ahí nada, en pocas palabras, ¿quién estuvo detrás de esta transacción de compra y venta? Porque el personaje que se identificó y con el que ustedes hablaron, Rodrigo Ruiz de Teresa Treviño, bueno, pues es el que aparece en el contrato de la PGR, aunque él señala que no está involucrado con la compra-venta y da a entender, en pocas palabras, si me equivoco, me corriges, Daniel, que le quitaron el nombre, que le robaron su nombre para hacer la transacción, ¿o cómo es esto? Sí, así dice, que le robaron incluso hasta su catálogo de productos. Nosotros lo que hicimos fue, Carmen, ver los correos de Wikileaks y vimos que algunos de esos correos están copiados a él, a su correo en Balam. Lo que hicimos fue, y ahí dice en el texto del Universal, mandamos correos a esa misma dirección para comprobar que fuera él. Nunca nos respondió, pero ojo, los correos nunca se nos rebotaron, nunca fueron rechazados. Uh-huh. Ahora, hay que detenernos, Daniel Izárraga, en este personaje que él dice, yo no tuve nada que ver, lo que les dijo, etcétera, pero el hecho de que ya no haya querido dar la entrevista que había acordado con ustedes también es muy importante porque este es un joven que conduce a otras personas. El circuito familiar de Rodrigo Ruiz de Teresa está asociado políticamente con figuras de alta relevancia política nacional y ese es un tema. ¿O ese es el tema? Exacto, apunta al círculo político del senador Emilio Gamboa para cerrar la discusión en ese sentido. Y por cierto que hasta el momento él no ha dicho absolutamente nada. Uh-huh. Rodrigo Ruiz de Teresa es sobrino de un funcionario de alto nivel cercano de la SCP, quien hizo su carrera o pertenece al círculo político del senador que acabamos de comentar. Exactamente, por eso ponerle foco a esta licitación es tan importante. Esta imagen que estamos viendo en la pantalla muestra a Rodrigo Ruiz de Teresa con Enrique Peña Nieto. Él mismo se ha ostentado como un promotor de Peña Nieto en la campaña. Hay imágenes de él con Peña Nieto en actos que parecen ser actos públicos o de campaña. Y bueno, su cercanía con el grupo de poder actualmente en Los Pinos, por lo pronto en su expresión pública es clara, y su cercanía familiar con alguien que es tan cercano a un hombre tan poderoso como Gamboa Patrón, pues hace necesario que nos sigamos preguntando, como ustedes lo han hecho con estas aportaciones nuevas, cómo fue que se vendió Pegasus, en este caso específico, a la PGR. Fíjate, Carmen, que retomando parte de lo que publicaron ustedes, Sebastián y Juan Omar, hay una parte que me llamó la atención donde decía que el contrato, que a su vez también había difundido Televisa, el noticiero de Denis, decía que había sido bajo criterios de urgencia y riesgo, literal. De acuerdo con la normatividad de la materia, esos dos conceptos se usan para compras que están relacionadas con seguridad nacional, obviamente, pero en este sentido son como, digamos, excepciones para que se pueda adquirir por dos motivos, por adjudicación directa o por invitación a cuando menos 3 personas. Esto significa que hay dos opciones, o la PGR hizo una adjudicación directa a esta empresa o la invitó a licitar y después ganó. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuáles fueron los criterios de la Procuraduría General de la República para poder invitar o peor aún adjudicar directamente a esta compañía de papel un tema de seguridad nacional por $32 millones? Ni más ni menos, pues sí, totalmente de acuerdo. Esto nos conduce a otros territorios que las autoridades tendrían que explicar con mucha claridad. Esto, desde luego, nos habla de transacciones millonarias para adquirir equipos de espionaje que son utilizados ilegalmente o indebidamente en contra de periodistas y de defensores de derechos humanos o abogados del caso Ayotzinapa, y que además
no queda con claridad establecido cómo es que se hizo esa compra-venta de ese equipo y de los demás, porque aquí estás poniendo foco a lo que ya se sabe que ocurrió, que es la compra-venta de Pegasus por parte de la PGR, pero ya sabemos por la investigación de Sebastián Barragán y de Juan Omar Fierro que también el Ejército y el CISEN, como se suponía o se presuponía, pues nos lleva también a preguntarnos cómo habrán sido las otras licitaciones o las adjudicaciones. Tenemos derecho a preguntar cómo fue todo este proceso donde hay grandes negocios y la adquisición de equipos tan poderosos y tan intrusivos que tendrían que ser usados para combatir al crimen organizado u otras cosas y no para lo que lo han usado. Sí, además es la discrecionalidad, Carmen, porque estos contratos y estos procesos de licitación no son públicos ni tampoco sujetos de revisión vía la ley de transparencia porque están, digamos, excluidos por tratarse de un asunto confidencial. El problema es que la forma en que se está dando, pues ahora, por lo que sacamos de PGR, valdría la pena que se repensara desde el gobierno, pues transparentar cómo se licitó, porque habrá que ver las empresas, tiene razón, que le vendieron, que son distintas al CISEN y al Ejército, por citar dos ejemplos, pero bueno, sería importante conocerlos. Quiere decir que, por ejemplo, lo que es un hecho es que le vendió a PGR y tras vender a PGR desapareció, no hay rastro de ella. Tenían oficinas virtuales, las 2 oficinas virtuales las han dejado. La única compra que tienen es Pegasus a la PGR. Eso es lo más grave en cuanto a la compra, como tú decías. Totalmente de acuerdo. Pues Daniel Lizárraga, está ya disponible este reportaje especial que da a conocer Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Lo retomamos esta mañana con enorme interés, siguiendo de cerca lo que significa pues tener más elementos, más información, más preguntas, más exigencia para que se esclarezca el caso Pegasus, que además del espionaje indebido e ilegal, está carente de explicaciones sobre cómo han sido contratadas estas herramientas con contratos millonarios que se utilizan que se hacen con dinero público y por lo tanto la sociedad mexicana tiene que estar muy interesada en saber qué se compra, cómo se compra y cómo se usa lo que se compra. Esas son las preguntas obligadas. Exactamente, Carlos. Pues Daniel Lizárraga, te mando un abrazo y bueno, pues Gracias. Estamos con este reportaje especial compartido esta mañana. Déjame despedir, no voy a evitar la tentación, déjame despedir, Daniel, mandándote un abrazo a ti, a Irving Huerta, a todo nuestro equipo de noticias que a lo largo de muchos años o 6 años estuvimos trabajando con MBS en un programa de radio que fue cancelado de muy mala manera. Bueno, solo mandarte un abrazo a ti, a Irving, a todo el equipo, con motivo de la sentencia en primera instancia, si queremos, pero sentencia muy importante que se dio a conocer ayer por parte del despacho Quijano, Cortina y de la Torre, donde, bueno, pues se asienta claramente que ese golpe de censura, en pocas palabras, fue un hecho ilegal, no había derecho para sacarnos del aire como lo hicieron, y hay un juez, que es el juez Guillermo Campos Osorio, que pone las cosas en su justa dimensión y señala que ese hecho que nos impidió seguir en la radio mexicana, pues es un hecho ilegal. Te tocó vivir, nos tocó vivir, nos ha tocado junto con el equipo vivir esta historia y al paso del tiempo, bueno, pues hemos logrado establecer nuestros modos de seguir comunicando. Ahora tú en Mexicanos contra la Corrupción, nosotros con este espacio seguimos juntos de muchas maneras, pero no quería dejar de mandarte un abrazo a ti, a todo el equipo y el significado que tiene que un juez federal pues encuentre precisamente que lo que ocurrió y tiene ahora una sentencia judicial. Yo creo que sí, Carmen, es muy importante. Gracias, un abrazo también para ti, para todo el equipo y bueno, seguimos en la misma trinchera, aunque en distintas posiciones, pero seguimos informando, que al fin y al cabo es lo que sabemos hacer y creo que es lo que nos gusta. Y bueno, ha quedado claro en primera instancia que el despido fue absolutamente ilegal y que el hecho de que tú protestaras al aire por nuestro absurdo despido so pretexto de México Leaks, pues también fue precisamente eso, un absurdo pretexto. Ahora seguramente apelarán, cínicamente apelarán, eso lo digo yo, porque encima de todo esto también está un juicio pendiente laboral en mi caso, porque me corrieron sin un peso injustamente, y bueno, pues vamos a ver, seguramente esta sentencia también podría influir en este juicio, del cual, por cierto, déjame decirte, MBS en el litigio ha dicho que no me conocen, que no saben quién soy, que nunca trabajé ahí, que nunca tuve oficina, que nunca tuve un teléfono, que solamente era un proveedor de servicios. Ah, caray.
Bueno, pues esto que ha dicho el juez Campos también va a incidir, estoy segura, espero que en el juez que determine el ámbito laboral contigo y quienes hayan abierto precisamente juicios laborales por este despido injustificado y que desde luego se tomó como un elemento importante en la sentencia del juez Campos Osorio para el caso en cuestión que fue anunciado ayer. Así que eso, desde luego, pues abona a que las instancias judiciales que han sido puestas a trabajar a lo largo de estos 2 años y medio de manera absurda, porque son juicios, el tuyo no, porque el tuyo es de reclamo de derechos laborales, pero los juicios que nos han asestado, pues desde luego son juicios que pretenden seguir enredando nuestras vidas y bueno, pues vivir en tribunales no es fácil, así que esta resolución del juez es muy importante y va a abonar en lo que tú dices y yo creo que va a abonar en los otros juicios que están abiertos y que los demás jueces pues tendrán que considerar los criterios de este juez federal que han sido muy importantes para declarar ilegal la cancelación del programa que teníamos en ese espacio de noticias. Así que Daniel, seguimos en tribunales y seguimos haciendo periodismo. Bueno, está complicado, pero hacemos las dos cosas. Claro que sí. Bueno, Daniel, te mando un fuerte abrazo y seguimos al habla como siempre. Gracias por estar aquí, al colega Daniel Izárraga y bueno, pues a todos los que han hecho posible estos trabajos en un lugar o en otro. De lo que se trata es de informar, en un lugar o en otro, de lo que se trata es de seguir haciendo nuestro trabajo y nuestro periodismo, bueno, nuestro periodismo, el periodismo que queremos aportarle a usted, en este caso, todas las mañanas en esta plataforma digital. Y ahí vamos, adelante con usted. En este viernes, en la parte final. Gracias nuevamente por todo lo que ha significado la reacción, los comentarios, la solidaridad, los apapachos de ayer a hoy, que son muchos y que los agradecemos muchísimo, desde luego, como parte de este equipo que formamos para usted. Así que bueno, pues vamos a una pequeña pausa y después de la misma, entramos en la parte final. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com.